en el altar de la Catedral de la Almudena, bajo los vitrales que filtraban la luz dorada de Madrid como bendiciones falsas. Mi hermana Elena levantó su copa y gritó por los perdedores como mi hermana, que se conforman con las sobras de la vida. La multitud rió, un eco cruel que me perforó el pecho como una daga oxidada. Mientras yo, vestida con el único traje decente que poseía, sentía la sangre hervir en mis venas. Aquel día, juré que su felicidad perfecta se desmoronaría como un castillo de arena bajo la marea de la verdad que guardaba mi hijo. Un secreto tan oscuro que ni siquiera el sol implacable de España podría iluminarlo sin quemarlo todo. No fue solo la humillación lo que me rompió, fue el recordatorio de que, en nuestra familia, el amor siempre había sido una moneda de cambio, y Elena siempre había sido la que cobraba con intereses. Mi hijo Javier, con sus 17 años y ojos que veían demasiado, me susurró al oído esa noche: «Mamá, sé lo que hace el tío Carlos. Y si quieres, lo digo todo». Aquellas palabras fueron el detonante, el principio del fin para su mundo de mentiras, porque la venganza no es un capricho, es una sentencia que uno ejecuta con las manos temblorosas y el corazón hecho trizas. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, no se había visto nacer a las dos en el mismo barrio obrero de Vallecas. Pero mientras Elena escalaba con uñas y dientes hacia los salones de cristal de Salamanca, yo me hundía en el fango de un divorcio amargo y deudas que olían a fracaso. Su boda no era solo una celebración, era una declaración de guerra. Y yo, la sombra ignorada, estaba a punto de encender la mecha. El sol de julio caía como un yugo sobre la Plaza Mayor, donde los invitados a la boda de Elena se apiñaban como buitres alrededor de un banquete que yo no podía permitirme ni soñar. Habían pasado 24 horas desde que mi hermana me había convertido en el chiste del siglo, y aún sentía el ardor en las mejillas, no por el bochorno del verano madrileño, sino por la bilis que subía desde mi estómago revuelto. Me llamo Lucía, tengo 35 años, y hasta ese día, había creído que el dolor familiar era algo que se curaba con tiempo y silencio. ¡Qué ilusa! Todo empezó en la infancia, en aquel piso diminuto de 3 habitaciones donde el olor a guiso de lentejas se mezclaba con las discusiones eternas de mis padres. Elena era la mayor, la dorada, la que traía notas perfectas del colegio y sonrisas que desarmaban a cualquiera. Yo, 2 años menor, era la torpe, la que tropezaba con los sueños ajenos. Tú siempre serás la segunda, Lucía, me decía ella en susurros mientras compartíamos la cama. Y yo lo creía porque las hermanas no mienten, ¿verdad? Nuestros padres, Ramón y Carmen, eran los típicos de la España postfranquista, él, mecánico en una fábrica de Seat que lo mataba a pellizcos, ella, costurera que cosía uniformes para turistas en la Puerta del Sol. Nos criaron con el mentre de la familia por encima de todo, pero en realidad, era Elena por encima de todo. Cuando yo cumplí 15 y me enamoré de Pablo, un chico del barrio con manos callosas y promesas vacías, Elena me lo quitó sin pestañear. Es un perdedor, Lucía. Yo lo haré hombre, dijo. Y lo hizo, se casó con él a los 18. Solo para divorciarse 2 años después y heredar su pequeño taller de reparaciones. Yo, en cambio, me quedé con Javier, mi hijo, el único tesoro que Pablo me dejó antes de largarse a Barcelona con otra. Años después, Elena se reinventó. Con el dinero del taller, estudió administración en la Complutense. Escaló en una inmobiliaria de lujo en el barrio de Chamartín y conoció a Carlos, el príncipe azul de traje Armani y sonrisa de tiburón. Él era gerente en un banco, de esos que prestan millones a los ricos y exprimen a los pobres como limones secos. Su boda era el culmen, 500 invitados, catering de estrellas Michelin, una orquesta que tocaba flamenco fusionado con jazz. Yo recibí la invitación por obligación, con una nota garabateada: «Ven, hermana,
para que veas cómo se hace. Fui, claro que fui, con Javier a cuestas, vestido con el traje prestado de un vecino, y mi orgullo hecho jirones pero intacto en el fondo del bolsillo. La ceremonia en la Almudena fue un espectáculo, Elena. Radiante en un diseño de pronovias que costaba más que mi sueldo anual como camarera en un bar de lavapiés. Caminando del brazo de papá, que tosía por el humo de su último cigarrillo. Carlos la esperaba con esa pose de conquistador. Pero yo noté algo en sus ojos, un parpadeo nervioso cuando me vio entrar. Javier, a mi lado, apretó mi mano. Mamá, no mires así. Parece que vas a llorar. No lloraba, planeaba. El banquete en un palacio rentado en Recoletos fue donde estalló la bomba. Estábamos en la mesa de los familiares lejanos, un rincón olvidado con vistas a la nada. Elena, ya con el velo quitado y el escote brillando bajo las luces de araña, se acercó con su séquito de amigas de gimnasio, todas con extensiones rubias y bolsos Louis Vuitton falsos que pasaban por auténticos. Lucía, ¿has visto lo que ha hecho Carlos? Ha pagado el viaje de novios a las Maldivas. ¿Y tú? Sigues en ese agujero de bar sirviendo cañas a borrachos. Las risas estallaron como petardos, y ella levantó la copa, improvisando su brindis venenoso. Por los que sueñan pequeño y viven aún más pequeño, por mi hermana, que con 35 sigue soltera, con un crío y sin un duro. El salón entero aplaudió, incluso mamá, que fingió una tos para disimular. Papá miró al suelo, como siempre. Javier se puso pálido, sus nudillos blancos en el borde de la mesa. Me levanté, con la dignidad de quien ha aprendido a caer 1000 veces. Felicidades, Elena. Que la vida te devuelva todo multiplicado. Ella rió más fuerte, creyendo que era una bendición. Pero en mi mente, ya germinaba la semilla, venganza. No salvaje, sino precisa, como un bisturí en las manos de un cirujano resentido. Salimos de allí a medianoche, Javier y yo caminando por las calles empedradas de Madrid, el eco de la fiesta persiguiéndonos como fantasmas. Mamá, ¿por qué no le dijiste algo?, preguntó él, su voz quebrada por la adolescencia que lo hacía tan vulnerable. Porque las palabras son baratas, hijo. Las acciones. Esas dejan cicatrices. De vuelta en nuestro piso de Vallecas, un cuchitril de 2 habitaciones con goteras y paredes agrietadas. Me senté en la cocina con una botella de tinto barato. Javier se encerró en su cuarto, pero no dormí. Recordé las noches en que Elena me robaba los ahorros para sus caprichos, o cómo me culpó del divorcio de Pablo cuando en realidad fue ella quien lo tentó con promesas de una vida mejor. La familia es el lazo que ata y ahoga. Al amanecer, con el primer café amargo en la garganta, Javier salió con ojeras profundas. Mamá, tengo que contarte algo sobre el tío Carlos. Lo vi en el banco, con papeles que no cuadran. Y hay una mujer. No es la tía Elena. Sus palabras cayeron como un mazazo, abriendo la grieta por donde entraría el veneno. Aquella revelación no fue un regalo, fue una carga. Mi hijo, con su inteligencia afilada heredada de quien sabe que abuelo olvidado, había estado haciendo prácticas de verano en el banco de Carlos. Un favor que Elena me había concedido con sorna que el chico aprenda de un hombre de verdad. Javier, observador como un halcón, había notado discrepancias en los libros, transferencias fantasma a cuentas offshore, firmas falsificadas en hipotecas que arruinaban a familias como la nuestra. Y luego, la foto en el móvil de un compañero, Carlos en un motel de la periferia, con una rubia veinteañera que no era mi hermana. Lo grabé todo, mamá. Audio y video. Pero si lo usas, nos destruirá a todos. Lo abracé entonces, sintiendo su delgadez, su miedo puro. No a nosotros, hijo. A ellos. Pero hay que hacerlo bien, o no valdrá la pena. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida.
Trabajaba dobles turnos en el bar, sirviendo cervezas con una sonrisa que ocultaba el cálculo frío en mi mente. Elena me bombardeaba con mensajes, fotos de su luna de miel en las Maldivas, playas de arena blanca que contrastaban con el gris de mi rutina. Mira lo que es la vida ganada, Lucía. ¿Cuándo vas a salir de ese pozo? Respondía con emojis, pero por dentro, tejía la re. Hablé con un abogado amigo de papá, un viejo republicano que odiaba a los banqueros. Si hay fraude, es prisión. Lucía. Pero necesitas pruebas irrefutables. Javier me pasó el USB con los archivos. Correos hackeados. Él era un genio con los ordenadores. Gracias a tutoriales en YouTube, extractos bancarios. Y el audio de Carlos susurrando promesas a su amante. Elena es solo la fachada. Cariño. Tú eres mi futuro. La tentación de enviárselo todo a Elena era abrumadora, como un picor en la yema de los dedos. Pero la venganza no es un arrebato, es un arte. Planeé el momento, no en un mensaje anónimo, sino en público, donde doliera más. La familia se reunía para el cumpleaños de mamá en 2 semanas, en el mismo restaurante cutre de siempre en Vallecas. Allí, con todos los ojos puestos, Javier soltaría la bomba. Pero mientras tanto, el conflicto me carcomía. ¿Y si destruía a mamá? ¿Y si Carlos contraatacaba, quitándonos lo poco que teníamos? La noche antes de la fiesta, soñé con Elena ardiendo en su vestido de novia. Y me desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El cumpleaños de mamá fue un ritual de fingimientos en el mesón del abuelo. Un tugurio en la calle de las Ventas donde el olor a fritanga se pegaba a la ropa como un estigma. Habían pasado 10 días desde la revelación de Javier, y cada hora había sido una batalla interna. La furia contra el miedo. El deseo de justicia contra el pánico de las repercusiones. Elena y Carlos llegaron tarde, como siempre. Ella con un vestido rojo que gritaba mírenme, él con esa corbata de seda que pagaban los clientes estafados. Mamá, con sus arrugas como surcos de un campo seco, los abrazó primero, sus ojos brillando con esa devoción ciega que siempre le había dedicado a la hija pródiga. Papá, encorvado por la artritis, solo gruñó un saludo, su bigote temblando como si oliera la podredumbre bajo la superficie. Nos sentamos en la mesa larga, cubierta de mantel de hule y platos de callos y tortilla de patatas que mamá había insistido en traer de casa. Javier estaba a mi lado, pálido pero resuelto, su teléfono escondido en el bolsillo como una granada. Elena, sentada enfrente, no perdía oportunidad para pinchar. ¿Y tú, Lucía, algún ligue en ese bar tuyo? Aunque con lo que cobres, solo pillas a los parados. Carlos rió, una carcajada gutural que me revolvió el estómago. Intenté ignorarla, cortando mi trozo de tarta con saña, pero el nudo en mi garganta crecía. Mamá cambió de tema, hablemos de lo importante. Elena, ¿para cuándo el primer nieto? Elena sonrió, tocándose el vientre con gesto teatral. Pronto, mamá. Carlos y yo estamos en ello. Mentira. La amante ya le había confesado en un audio que Javier había interceptado, estaba embarazada. Y no era de mi hermana. La cena transcurrió en un precario equilibrio, salpicado de anécdotas familiares que ocultaban abismos. Recordé cómo, de niñas, Elena me había empujado por las escaleras del metro para enseñarme a ser fuerte, rompiéndome el brazo y culpándome a mí por tropezar. O cómo, cuando Pablo se fue, ella me consoló con un abrazo que duró lo justo para susurrarme, te lo dije, eras demasiado blanda para él. Ahora, con Carlos, repetía el patrón, una vida de apariencias construidas sobre ruinas ajenas. Él había empezado en el banco como un don nadie, pero su ambición lo llevó a cocinar los libros,
desviando fondos de hipotecas modestas como la que yo había perdido cuando me divorcié hacia paraísos fiscales en las Islas Caimán. Javier lo había descubierto por casualidad, revisando archivos durante sus prácticas, y en lugar de callar, me lo trajo como un trofeo sangriento. Cuando llegó el momento de los brindis, papá levantó su vaso de orujo por la familia, que resiste como el Guadarrama en invierno. Todos chocamos copas, pero mis ojos se clavaron en Elena, que bebía con avidez, ajena al veneno que bullía en mí. Javier me miró, esperando la señal. Ahora, le dije en un susurro. Se levantó, tosiendo para llamar la atención, y sacó el teléfono. Tíos, quiero hacer un regalo especial por el cumple de la abuela. Un video de la luna de miel del tío Carlos. Elena frunció el ceño, confusa, mientras Carlos se tensó como un cable a punto de romperse. El video empezó, no playas idílicas, sino grabaciones borrosas de Carlos en su oficina, firmando documentos con fechas falsificadas. Transferencias de miles de euros a una cuenta llamada Luz de Mar, el nombre de la amante. La voz de Carlos en off: esto nos saca de pobre para siempre. Nena. Elena no sospecha nada. El silencio cayó como una losa. Mamá dejó caer su tenedor, el metal tintineando contra el plato. Elena palideció, sus labios pintados de rojo abriéndose en un gemido mudo. ¿Qué coño es esto, Javier? Mi hijo, con voz firme pese al temblor en las manos, continuó: no es todo, tía. Hay más. Fotos. Él con otra. En el motel La Estrella. La semana pasada. ¿Y el bebé? No es tuyo. Carlos se levantó de un salto, derribando la silla. Mentiras, ese crío es un mentiroso. Intentó arrebatarle el teléfono, pero Javier lo esquivó, y el dispositivo cayó al suelo, reproduciendo el audio final: la amante gimiendo te amo. Carlos. Más que esa bruja ambiciosa. El caos estalló. Elena se lanzó sobre Javier, arañándole el brazo, gritando: maldito, ¿por qué nos haces esto? Yo me interpuse, empujándola con una fuerza que no sabía que tenía. Porque tú empezaste, hermana. Con tu lengua viperina en tu boda perfecta. Mamá sollozaba, cubriéndose la cara. Dios mío, ¿qué hemos hecho mal? Papá, por primera vez en años, alzó la voz. Basta. Carlos. Es verdad. El balbuceo excusas. Sudor perlando su frente. Pero era tarde. La policía llegó media hora después, alertada por un camarero que oyó los gritos. No por el fraude, eso vendría después, sino por agresión. Elena había intentado golpear a Javier, y las marcas en su brazo eran prueba suficiente para una denuncia. Nos fuimos en ambulancia, Javier con una venda en el brazo y yo sosteniendo su mano, mientras Elena y Carlos eran escoltados a comisaría para declaraciones. En el Hospital de la Paz, bajo las luces frías de Nian, mi hijo me miró con ojos de adulto prematuro. Lo hice por ti, mamá. Por todas las veces que te humilló. Lo abracé, lágrimas calientes rodando por mi rostro, pero en el fondo, un vacío. ¿Había valido la pena? Aquella noche, solo en casa, el teléfono no paraba de sonar. Mensajes de primos, tíos, conocidos, escándalo en la familia. Elena me escribió una sola vez: eres una traidora. Te destruiré. Respondí: ya lo hiciste tú primero. Los días siguientes fueron un torbellino legal y emocional. El fraude de Carlos salió a la luz cuando Javier entregó las pruebas al fiscal, un hombre seco de bigote gris que olía a tabaco puro. Esto es grande, señora. Desfalco de $500,000. Prisión preventiva. Elena, abandonada por su príncipe, se refugió en casa de mis padres, llorando ríos que mamá secaba con paños calientes. Yo evité las visitas, pero el conflicto familiar se enconó. Papá me llamó irresponsable por destrozar la boda. Mamá me suplicó: perdónala, es tu sangre.
Sangre. Esa palabra me daba náuseas. Javier. Suspendido de prácticas pero alabado en secreto por sus profesores. Se convirtió en mi ancla. Mamá. No te arrepientas. La verdad libera. Pero la venganza tiene un precio. En el bar. Los clientes cuchicheaban, la hermana del escándalo. Perdió clientela. Mi jefe me recortó horas. Elena, en un arrebato, demandó custodia compartida de Javier alegando que yo era inestable. Un golpe bajo que me dejó noches en vela, imaginando perder a mi único faro. Consulté al abogado, tiene poco que ganar, pero dolerá. Y dolía. Cada visita a mis padres era un campo minado, Elena, con ojeras y voz ronca. Me lanzaba dardos, tu hijo es un monstruo, como su padre. Yo contraatacaba, no, solo vio lo que tú ignorabas. Un mes después, el juicio preliminar de Carlos, esposado en la audiencia provincial. Su mirada suplicante hacia Elena, que no compareció. Condenado a 4 años, con indemnizaciones que lo dejarían en la ruina. Elena perdió la casa en Chamartín, embargada por deudas. Volvió a Vallecas, al piso de la infancia, durmiendo en mi antigua cama. Ironía cruel. Me la encontré una tarde en la escalera, cargando cajas. Lucía, hablemos. Su voz era un hilo. Dime que lo sientes. Negué con la cabeza. Siente tú primero. Se fue sollozando. Y por un instante, la odié menos. Pero la semilla de la duda creció, había plantado Javier esa bomba por lealtad, o por algo más oscuro en su propia alma herida. Madrid en otoño es una traidora, lluvias finas que empapan hasta los huesos. Vientos que veren las hojas secas de los retiros como recuerdos olvidados. Habían transcurrido 3 meses desde el escándalo. Y la ciudad parecía conspirar para recordarme que la venganza no limpia las manchas, solo las extiende. Elena vivía ahora con mis padres. Un regreso humillante que la había convertido en una sombra de sí misma. Sin trabajo la inmobiliaria la despidió por conflicto de intereses. Sin marido. Sin el brillo falso que la definía. Carlos. Desde la cárcel de Soto del Real. Le enviaba cartas que ella quemaba en el fregadero, el humo subiendo como maldiciones silenciosas. Yo, en cambio, había encontrado un respiro precario, el bar me ascendió a gerente suplente, y Javier volvió al instituto con una beca por su integridad ética, según el director. Pero la paz era ilusoria. Las noches me traían sueños fragmentados, Elena riendo en su boda. El audio de Carlos reproduciéndose en bucle. Javier con sangre en las manos. Despertaba con el corazón galopando. Tocando el crucifijo que mamá me dio de niña, un talismán inútil contra el peso de lo que habíamos desatado. La familia se había fracturado en líneas invisibles. Papá me evitaba, culpándome en silencio por romper el hogar. Mamá mediaba con llamadas lacrimosas. Venid a comer, hijas. La sangre no se elige. Elena, en cambio, había cambiado, sus mensajes eran súplicas veladas. Fotos de platos caseros con captions como extraño lo nuestro. ¿Lo nuestro? El veneno disfrazado de sororidad. Javier notaba mi tormento. A sus 17. Era un mosaico de contradicciones, el chico que hackeaba sistemas por diversión. Pero lloraba viendo películas de Almodóvar sobre madres abandonadas. Mamá, ¿crees que la tía Elena me perdonará algún día? Le revolví el pelo, oliendo a su colonia barata. El perdón no es nuestro que dar, hijo. Es de ella. Pero en privado. Confesaba mis dudas al espejo, había usado a mi propio hijo como arma, él insistía que no, lo hice porque te vi romperte esa noche en la boda. Nadie merece eso. Su lealtad me aterrorizaba. Era un espejo de mi propia rabia no resuelta. El conflicto escaló cuando Elena me citó en un café de la plaza de Callao, bajo la lluvia que tamborileaba en los toldos como dedos impacientes. Llegó empapada, sin maquillaje,
su belleza natural asomando como una herida abierta. Lucía, necesito tu ayuda. Sus ojos, rojos de llanto crónico, me desarmaron por un segundo. Explicó Carlos. Desde la prisión. Había transferido los restos de su fortuna a la amante ahora con un vientre de 6 meses, dejando a Elena con deudas que la ahogaban. Me lo quitó todo. ¿Y tú? Tú lo sabías. No era acusación, era súplica. Ayúdame a recuperarlo. ¿Por la familia? Me tragué la bilis. ¿Familia? La que pisoteaste en tu altar. Ella se derrumbó, sollozando sobre la mesa. Fui cruel, lo admito. Celos, Lucía. Siempre fuiste la fuerte, la que crió a Javier sola. Yo necesitaba brillar para no sentirme vacía. Sus palabras abrieron una grieta en mi armadura. Recordé las tardes de infancia en el retiro, compartiendo helados de fresa mientras soñábamos con escapar de Vallecas. Elena, con su risa contagiosa, yo, su sombra leal. Cuando se torció, con Pablo, con el éxito que la cegó, le di la mano. Un gesto tembloroso. Te ayudo. Pero no por ti. Por mamá. Acordamos un plan, demandar a la amante por bienes malversados, usando las pruebas de Javier. Ella sonrió. Frágil, gracias. Hermana. Hermana. La palabra quemaba. Pero el verdadero conflicto surgió en el ámbito social. En el barrio. Los rumores corrían como regatas, la familia de la traidora del banco. Mis padres perdieron clientes, papá en su taller improvisado, mamá en su costura. Un día, un pariente lejano me escupió en la calle: has destruido el honor de los nuestros. Honor. En España. Es un fantasma que persigue generaciones. Un yugo de machismo y apariencias que nos asfixia. Javier lo sufría en el instituto, matones lo acorralaban en los baños. Hijo de la vengativa. Él no se quejaba, pero yo veía las magulladuras, el aislamiento. Mamá, a veces pienso que debí callar. Me confesó una noche, mientras cenábamos sopa de sobre. No, hijo. La verdad tiene precio, pero el silencio cuesta el alma. La ley se enredó pronto. El fiscal, impresionado por las pruebas, amplió la investigación, no solo fraude, sino blanqueo vinculado a una red de corruptos en el ayuntamiento. Carlos cantó como un pájaro, delatando a jefes para reducir pena. Elena, citada como testigo, se vio en el ojo del huracán. La prensa sensacionalista la bautizó la novia estafada. Fotos borrosas en ABC y El País. Intentó suicidarse una noche, ingiriendo pastillas en el baño de mis padres. Mamá me llamó histérica. Ven, Lucía, tu hermana. Corrí bajo la tormenta, encontrándola pálida en la cama del hospital, tubos en los brazos. Lo siento, murmuró al verme. Por todo. La abracé entonces, el primer contacto real en años, pero el perdón se atascaba en mi garganta como un hueso. Javier, mi ancla, empezó a distanciarse. Pasaba horas en la biblioteca, investigando psicología de la traición en su móvil. Descubrí su diario, entradas sobre culpa heredada, dibujos de familias rotas. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté. Él evadió: solo pienso en el futuro. Universidad. Lejos de aquí. Lejos. La palabra me heló. Mi venganza no solo había herido a Elena, había plantado semillas de duda en el único lazo puro de mi vida. Mientras, la amante de Carlos dio a luz un niño, según los tabloides, que Elena vio en una foto y rompió en llanto. Ese debí ser mío, me dijo por teléfono. Su desesperación era un eco de la mía post-Pablo. Empecé a tuanear, ¿y si la ayudaba más allá de la demanda? Le presté dinero de mis ahorros míseros para un terapeuta. Sesiones donde desenterraba sus demonios, el aborto secreto en la adolescencia. La presión de ser la perfecta. Tú siempre fuiste libre,
Lucía, me dijo en una. Yo, encadenada. Libre. Yo, con deudas y un hijo que se alejaba. El clímax se gestaba en una cena familiar forzada, organizada por mamá en casa para sanar heridas. Elena llegó con una tarta casera. Carlos ausente pero su sombra omnipresente. Papá, reconciliado a medias, sirvió vino. Hablamos de trivialidades, el Madrid que perdía ligas, la lluvia que no paraba. Pero bajo la superficie, la tensión crujía. Javier, callado, jugueteaba con su teléfono. Elena lo miró con recelo. Has crecido, sobrino. Listo para la uni. Él asintió, pero sus ojos decían más. Entonces, el twist menor, un mensaje en mi móvil, anónimo. Sé lo que Javier oculta. Reúnete en el retiro. Medianoche. Mi corazón se aceleró. ¿Qué ocultaba mi hijo? La noche cayó como un velo, y salí sola. El parque desierto bajo farolas parpadeantes. Una figura encapuchada, la amante de Carlos, con el bebé en brazos. No es solo lo que hizo él. Tu hijo. Vio más. Y no lo contó todo. Sus palabras me paralizaron. Javier no solo había grabado fraudes, había accedido a correos donde Carlos planeaba huir con ella, dejando a Elena en la ruina total. Pero Javier, en un acto de misericordia retorcida, había borrado esa parte, protegiendo a su tía de un dolor mayor. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, voz ronca. Porque Elena me contactó. Quiere venganza doble. Y tú, chico, es la clave. El mundo se inclinó. Mi hijo, mi vengador inocente, había mentido por compasión. La traición se multiplicaba, capas sobre capas, y yo, en el centro, sentía el suelo ceder. La medianoche en el retiro es un laberinto de sombras y susurros, donde los árboles centenarios guardan secretos como testigos mudos de amores rotos y odios eternos. La amante de Carlos se llamaba Marta. Una contable de 28 años con ojos de ciervo asustado y un bebé que berreaba envuelto en una manta raída, me lo soltó todo en un banco húmedo, bajo la estatua de Lucifer que parece burlarse de los mortales. Javier lo sabía. Todo. El plan de Carlos para divorciarse y largarse a Panamá con el dinero y yo. Tu hijo lo encontró en los servidores del banco, pero lo eliminó. Dijo que sería demasiado cruel para Elena. Sus palabras eran un puñetazo en el plexo solar, robándome el aire. Mi Javier, el justiciero de 17 años, manipulando la verdad por piedad, pruebas, exigí, voz quebrada. Ella sacó su móvil, mostrando correos borrados que había recuperado con un programa pirata irónico, dada su profesión. Ahí estaba el itinerario de escape. Billetes falsos. Una cuenta con 200.000 euros listos para evaporarse. Regresé a casa al alba. El cielo de Madrid tiñéndose de un rosa culpable. Y encontré a Javier dormido en el sofá. Su rostro angelical contrastando con la tormenta en mi pecho. Lo desperté con gentileza fingida. ¿Qué me ocultas, hijo? Él se incorporó. Ojos nublados por el sueño. Pero al ver mi expresión, la máscara cayó. Mamá. Lo hice por ti. Si Elena supiera, se hundiría del todo. Ya estaba rota. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por primera vez vi al niño debajo del guerrero, miedos, dudas, el peso de una decisión que lo había envejecido 10 años. Borré los archivos para que el castigo fuera justo. No destructivo. Es tan malo. Lo abracé. Pero el abrazo era frágil, teñido de traición mutua. Yo lo había usado. Él me había protegido mintiendo. La venganza. Esa bestia que invoqué. Ahora nos devoraba a ambos. Elena, ajena a este nuevo abismo, avanzaba en su propia cruzada. La demanda contra Marta progresaba. El juez, un madrileño curtido con gafas de montura gruesa, congeló las cuentas offshore,
obligando a la amante a entregar el anillo de compromiso de Carlos como garantía. Elena me llamó eufórica. Lo conseguimos. Lucía, ese bastardo pagará. Su voz había recuperado algo de filo, pero yo oía el temblor debajo, la fragilidad de quien reconstruye sobre ruinas. Fuimos juntas al juzgado en la calle de la Montera, hombro con hombro por primera vez en años, ignorando las miradas de los funcionarios que reconocían el escándalo. En el pasillo, ella me tomó la mano. Gracias por no abandonarme. Eres la hermana que merezco. Mentira piadosa, o verdad a medias, en mi mente. El secreto de Javier ardía como brasa. El conflicto se ramificó al ámbito legal y social. La red de corrupción de Carlos se extendió como hiedra venenosa. 2 concejales del ayuntamiento implicados. Titulares en El Mundo, escándalo bancario sacude Madrid. Mi familia, salpicada, enfrentó el escrutinio. Papá interrogado como familiar cercano. Mamá acosada por periodistas en la puerta de casa. Elena, la más expuesta. Perdió amigas, esas vampiresas de gimnasio que huían del hedor al fracaso. Me llaman la cornuda de Vallecas. Me confesó en una noche de confidencias con vino en mi cocina. Rey, amarga, bienvenida a mi mundo, hermana. Pero la risa se torció en llanto compartido. Un bálsamo temporal que no borraba las cicatrices. Javier, meanwhile, se hundía en su propio infierno psicológico. El instituto lo suspendió temporalmente por distribuir material sensible, rumores de que había compartido capturas con compañeros. En casa, se encerraba horas, tecleando furiosamente. Descubrí chats en su ordenador, foros oscuros sobre justicia vigilante, donde confesaba anónimamente: destruí una familia para salvar la mía. ¿Soy el héroe o el villano? Mi corazón se partió. Lo confronté: hijo, no puedes cargar solo con esto. Hablemos con un profesional. Él se reveló: no necesito terapeuta. Necesito que todo vuelva a ser como antes. Antes. Un antes inexistente. Un mito familiar. La Toantín se volvió obsesivo. Soñaba con confesarle a Elena la verdad sobre Javier. Pero el miedo me paralizaba. La rompería de nuevo. O la uniría a nosotros en una alianza frágil. En cambio, canalicé la rabia en acciones prácticas. Organicé una colecta vecinal para ayudar a mis padres con las deudas. Usé mis contactos en el bar para encontrarle a Elena un trabajo como recepcionista en una clínica dental. Ella aceptó, agradecida. Estás salvándome, Lucía. Salvándola. Ironía. Cuando yo era la que necesitaba salvación de mis propios demonios. El alto trámite llegó con la vista oral contra Carlos. La sala del juzgado en Los Salesianos era un horno de tensiones, bancos de madera dura, aire viciado por el sudor de los acusados. Elena y yo nos sentamos juntas. Javier en la fila de atrás con mamá y papá. Carlos entró esposado, demacrado, su traje colgando como piel floja. Testificó primero. Voz quebrada: fue ambición, no maldad. Elena lo sabía. En parte. Mentira. Ella saltó: cobarde. Me usaste como tapadera. El juez la amonestó, pero el daño estaba hecho. Luego, Javier subió al estrado. 17 años y una carpeta de pruebas bajo el brazo. Señoría, estos documentos muestran desfalcos sistemáticos. Afectaron a cientos, como mi familia. Su voz no tembló, pero vi el costo en sus ojos: orgullo herido, inocencia perdida. La amante, Marta, testificó después, con el bebé en brazos de una niñera. Carlos me prometió todo. Pero Javier. Él me salvó al exponerlo. Elena se tensó a mi lado, sus uñas clavándose en mi antebrazo. ¿Qué quiere decir? Susurré: nada. Ignórala. Pero la semilla de sospecha germinó. Al salir, confrontó a Javier: ¿qué ocultas, sobrino? Esa zorra te miró raro. Él palideció, balbuceando: solo la verdad.
Elena no insistió, pero el aire se cargó de electricidad. Esa noche, en casa, Javier colapsó, hiperventilando en el baño. Vomitona de ansiedad. Lo llevé al hospital, donde un psiquiatra diagnosticó estrés postraumático. Ha visto demasiado, señora. Necesita espacio. Espacio. Madrid se sentía pequeña, asfixiante. Decidí mudarnos a Toledo, a casa de una tía lejana, por unos meses. Pero antes, el clímax se avecinaba. Elena me invitó a una reconciliación en su nuevo piso, un estudio minúsculo en Usera, moblado con IKEA barato. Trae a Javier. Cenaremos paella, como en las fiestas de antaño. Acepté, pero con el estómago revuelto. Llegamos al atardecer, el sol tiñendo los bloques de hormigón de naranja sangre. Elena había cocinado torpemente, el arroz apelmazado, y por un momento, fingimos normalidad, risas forzadas, anécdotas de infancia. Pero cuando Javier fue al baño, ella me acorraló. Lucía, sé que hay más. Sobre el plan de escape. Marta me lo insinuó. Mi pulso se aceleró. ¿Estás paranoica? Ella rió. Fría, no. ¿Y si tu hijo miente? Lo pagará. El teléfono de Javier vibró en la mesa, un mensaje de Marta. Elena lo vio primero. Gracias por borrar los emails. Salvaste mi bebé. El mundo se detuvo. Sus ojos se clavaron en mí. Traición pura. Me mentisteis, los dos. Gritó. Platos volando. El bebé invisible de su vientre imaginario rompiéndose de nuevo. Javier salió. Pálido. Tía. Lo hice por ti. Pero era tarde. Elena nos echó. Puerta azotando. Su llanto eco en las escaleras. La venganza. Que creí culminada. Renacía mutada. La puerta de Elena se cerró con un portazo que resonó en el pasillo estrecho de Usera como el veredicto de un juez invisible, dejando a Javier y a mí en la intemperie emocional de una noche madrileña que olía a asfalto mojado y kebabs rancios. Corrimos escaleras abajo. Mi hijo tropezando en los escalones. Su respiración entrecortada como la mía. Mamá. Lo arruiné todo. Sollozó en el portal, bajo la luz mortecina de una bombilla parpadeante. Lo abrasé contra el grafiti de una pared no al Pepe, sintiendo su cuerpo delgado sacudirse. No, hijo. Yo lo arruiné al empezar esta cadena. Pero en el fondo, la culpa era un río desbordado, había invocado el caos por orgullo herido, y ahora nos arrastraba a todos. De vuelta en Vallecas. El piso se sentía más claustrofóbico que nunca, paredes que susurraban acusaciones. El reloj de la cocina tic-tacando como una bomba de relojería. Javier se encerró en su habitación. Y yo me serví un vaso de anís del mono. El licor quemando mi garganta como penitencia. Llamadas de mamá a medianoche. Elena está destrozada. Lucía. Dice que la familia muere hoy. Colgué, incapaz de consolar. La venganza. Esa amante celosa. No permite medias tintas, exige todo. Y yo había pagado con el lazo más sagrado. La confianza de mi hijo. Al amanecer, el clímax estalló en la comisaría de Puente de Vallecas, a donde Elena nos citó con una denuncia express. Manipulación de pruebas por menores. Absurda. Pero dolía como un latigazo. Llegamos juntos. Javier con la mochila al hombro como si huyera. Yo con el corazón en la garganta. Elena esperaba en el vestíbulo. Ojeras profundas, flanqueada por un abogado de oficio que parecía salido de una mala novela de Pérez Reverte, bigote canoso, traje arrugado. Has cruzado la línea, hermana, dijo ella, voz helada. Tu crío no solo expuso a Carlos, jugó a ser Dios, borrando lo que le convenía. Javier se erizó para protegerte. Tía, si hubieras sabido el plan de escape, te habrías. Se calló, pero el daño estaba hecho.
El interrogatorio fue un calvario. Un inspector cuarentón con acento andaluz nos separó. A mí. En una sala gris con olor a café recalentado. ¿Motivo? Venganza personal. Negué. Pero mis ojos me traicionaron. A Javier. En otra habitación, chaval. Hackear es delito. ¿Sabes lo que es la cárcel? Él lloró, confesando todo, el descubrimiento, el borrado, la piedad retorcida. Quería justicia, no destrucción. Horas después, nos reunieron en mediación familiar, un eufemismo para arreglarlo o empeora. Elena, con brazos cruzados, exigió quiero la verdad completa. Y disculpas. Javier se las dio. Voz quebrada, lo siento, tía. Pensé que te ahorraría dolor. Ella suavizó. Un quiebre en su armadura, dolor. Eso es todo lo que nos das. Familia. Salimos al mediodía. Libres pero encadenados. Madrid bullía indiferente, turistas en la Puerta del Sol. Vendedores de castañas asadas. Caminamos en silencio hasta el metro, donde Elena se unió inesperadamente. Esperad. Su voz era un hilo. No quiero esto. No más secretos. Nos sentamos en un banco, el tren rugiendo a lo lejos. Allí, bajo el neón parpadeante, Elena confesó su propio abismo, sabía de la amante. Sospechaba el fraude. Pero lo ignoré, por el estatus. Por no ser como tú, Lucía, sola y fuerte. Sus palabras fueron un espejo, yo, la fuerte, había sido la débil, alimentando rencor en vez de confrontar. Javier, entre nosotras, tomó nuestras manos, somos un desastre. Pero ¿y si lo arreglamos? El conflicto no cesó, mutó. Legalmente. La denuncia se retiró, pero la investigación ampliada implicó a Elena como cómplice pasiva ignorancia culpable. Perdió el trabajo en la clínica, multada con 10.000 euros que no tenía. Yo vendí el collar de mamá herencia de abuela para ayudarla. Un sacrificio que dolió como amputación. Socialmente, el barrio nos etiquetó las hermanas del escándalo. Papá, en un arrebato de coherencia tardía, nos reunió en su taller, basta de guerras. Somos Vallecas, no la corte de los Austrias. Brindamos con cerveza tibia, pero el aire estaba cargado. Emocionalmente, el torbellino arremetió. Elena entró en terapia, arrastrándome a sesiones conjuntas donde desenterramos Paz, sus celos por mi maternidad, mi envidia por su audacia. Te odio por ser libre, admití una vez. Ella, te odio por no necesitarme. Javier, diagnosticado con ansiedad, empezó medicación y dibujo terapéutico, retratos de nosotras tres, unidas por hilos frágiles. Pero la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me carcomía, ¿había mi venganza inicial sembrado esta tormenta? Noches de insomnio, paseando por la avenida de la Latina, donde bares flamencos lloraban cantes hondos que ecoaban mi alma. El otro físico llegó en Navidad, en casa de mis padres. Árbol raquítico, luces parpadeantes, pavo asado que mamá cocinó con lágrimas. Elena trajo regalos modestos, un libro para mí sobre sororidad en la literatura española Carmen Laforet. Nada menos. Un videojuego para Javier. Risas forzadas, pero genuinas al final, cuando cantamos villancicos desafinados. Entonces, la llamada, el fiscal. Carlos se suicida en prisión. Carta para Elena. Silencio sepulcral. Ella leyó en voz alta. Voz temblorosa, perdóname. Fuiste mi mejor error. Colapsó. Y nosotras la sostuvimos. Un círculo de dolor compartido. Pero el verdadero clímax, el que tensó cada nervio, fue la confrontación final con Marta. Elena insistió en verla, en un parque de la casa de campo, bajo un cielo de plomo. Fuimos las tres, hermanas y sobrino, un frente unido. Marta llegó con el bebé. Ahora 3 meses. Ojos idénticos a Carlos. Os gano la demanda, dijo ella, defensiva. Elena,
Transformada, no quiero ganar. Quiero entender. Horas de charla cruda, traiciones, ambiciones. El vacío que Carlos llenó con mentiras. Marta lloró, me usó. Como a ti. Javier. En un acto de redención. Ofreció, puedo ayudarte con los papeles legales. Gratis. Ella aceptó. Y en ese pacto, vi el fin del ciclo, no venganza, sino empatía nacida del barro. Sin embargo, la tensión no se disipó del todo. Al volver, Javier me confesó, mamá, hay algo más. En los archivos. Encontré que papá sabía del fraude. Le prestó dinero a Carlos. Bomba. Mi padre. El callado. El ético. Implicado. El twist se cernía, cambiando todo. La revelación de Javier cayó como un rayo en la noche de fin de año. Mientras Madrid estallaba en fuegos artificiales que iluminaban el cielo de Vallecas como falsas promesas de renovación. Estábamos en el balcón del piso de mis padres. El aire cargado de humo de petardos y el eco distante de las campanadas desde la Puerta del Sol. Papá firmó un pagaré por 20.000 euros a Carlos, hace 2 años. Para invertir en el banco. Estaba en los archivos ocultos. Javier lo dijo en un susurro, su aliento empañando el frío cristal de la botella de sidra. Miré a Ramón, mi padre, riendo con mamá en la cocina, su silueta encorvada por años de trabajo duro. ¿Cómo? El hombre que nos enseñó, nunca pidas prestado lo que no puedes devolver. Envuelto en la telaraña de Carlos, el mundo se inclinó de nuevo. El twist final que reconfiguraba toda la venganza no era solo traición conyugal o fraude bancario, era un cáncer familiar que había metastatizado desde el patriarca. Confronté a papá al día siguiente, en su taller improvisado en el garaje, rodeado de herramientas oxidadas y radios desafinadas, sintonizando a Antonio Machado. Dime que no es verdad. Él se limpió las manos en un trapo sucio. Ojos evasivos, era por Elena. Lucía. Carlos prometió el doble de retorno. Para su boda. Para que no pasara penurias como nosotras. Penurias. La excusa de los débiles. Nos arruinaste a todos. Grité. Voz rompiéndose. Él se hundió en una silla plegable, hijo. Lo siento. Quise ser el padre que da, no el que quita. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. El primer llanto que le veía en décadas. Elena lo supo esa tarde, convocada por mi llamada histérica. Llegó furiosa, pero al oír la confesión, se desinfló, papá. ¿Por qué no me dijiste? Él, porque eras mi princesa. No quería mancharte. Manchar. La familia. Ese constructo español de honor y vergüenza. Se desmoronaba en confesiones crudas. Mamá, enterada, nos reunió en la sala, basta de secretos. Somos lo que queda. Abrazos torpes, sollozos colectivos, un catarsis que dolía como partos. Las consecuencias se desplegaron en cadena, papá declarado codeudor, obligado a declarar el préstamo en la ampliación de la investigación. Perdió el taller, embargado por deudas acumuladas. Se mudó con nosotros temporalmente, su orgullo hecho trizas, durmiendo en el sofá de Javier. Elena, fortalecida por la terapia, encontró trabajo en una ONG de ayuda a víctimas de fraude irónico Redención, canalizando su rabia en causas mayores. De la ceniza. Algo bueno, me dijo una mañana, mientras tomábamos café en un bar de la Plaza Mayor. El sol filtrándose en rayos que por fin calentaban. Javier, el epicentro del twist, maduró en el fuego, rechazó la beca en Madrid para estudiar informática en Salamanca. Lejos, pero no roto. Quiero diseñar sistemas seguros. Mamá. Para que nadie más sufra así. Su partida en septiembre fue un adiós dulce el amargo, estación de Atocha. Maletas raídas. Abrazos que olían a futuro incierto. Vuelve pronto, hijo. Él sonrió, la familia no se rompe, se reescribe. Yo, Lucía,
La narradora de esta odisea de PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb IH símbolo 1 ED1 IH símbolo 1 EADN. Encontré un equilibrio precario, promovida a gerente plena en el bar, con turnos que me dejaban tiempo para escribir un diario que quizás algún día sea novela. Catarsis en tinta. Elena y yo reconstruimos cenas semanales, caminatas por el Manzanares, conversaciones que pelaban capas de resentimiento hasta llegar al hueso de la hermandad. Te debo la vida, hermana, me dijo una noche, bajo las estrellas de la sierra de Guadarrama. Yo te debo el espejo, respondí. Las reacciones en cadena tocaron a todos. Marta, con su bebé, recibió ayuda anónima de la ONG de Elena, un ciclo cerrado. Carlos, muerto por su mano en la celda, dejó una herencia de lecciones, la ambición ciega devora. Mis padres, envejecidos pero unidos, vendieron el piso de Vallecas para saldar deudas, mudándose a un apartamento modesto en Leganés. Empezamos de cero, dijo papá, y lo creí. Años después, en una España que había olvidado nuestro escándalo, nuevo presidentes, nuevas crisis, nos reunimos para el cumpleaños de Javier, ahora 25, ingeniero en ciberseguridad. Elena trajo a su novio, un profesor humilde que la hacía reír de verdad. Yo, con un compañero del bar que no prometía castillos pero ofrecía lealtad. Brindamos por las heridas que curan. No era final feliz de cuento, era real. Guy Gog, con cicatrices visibles. La venganza me había llevado al límite, pero del abismo. Emergí con una verdad inquebrantable: el amor familiar no es perfecto, es persistente, como el Tajo que talló cañones en la tierra. Y en las noches quietas, cuando Madrid duerme bajo su manto de luces, susurró gracias a las sombras por la burla que encendió el fuego, por el secreto que lo apagó, por las traiciones que forjaron algo más fuerte que el odio. Porque al final, la verdadera justicia no es castigo, es perdón ganado a pulso.